Mira tu mano ahora mismo. Observa las líneas, las sombras, la textura que tu mente reconoce como piel. Sientes el calor, la presión y el movimiento, y todo en ti confirma que existe. Pero si pudieras mirar más allá de lo que tus ojos y sentidos permiten, si pudieras atravesar la carne y descender hasta sus cimientos, descubrirías algo que desafía toda lógica sensorial, vacío y vibración. El universo, al nivel más profundo, no está hecho de materia, sino de información. Tu cuerpo, tu entorno, cada partícula flotando en el aire son interpretaciones codificadas por una mente que busca coherencia dentro del caos. Tus sentidos son traductores imperfectos. Filtran un océano de datos para que creas en la solidez de las cosas. Pero esa solidez no existe. Cada átomo de tu cuerpo está formado por un núcleo infinitamente pequeño rodeado de un espacio casi vacío. Si pudieras agrandar un átomo al tamaño de una catedral, su núcleo sería únicamente del tamaño de un grano de arroz. Todo lo demás sería vacío, o algo aún más inquietante, una ilusión mantenida por campos de energía. El universo, entonces, no sería una gran máquina de relojería sólida, sino un proyector que emite información en forma de existencia perceptible. En la era moderna, los astrofísicos enfrentan un dilema que roza la frontera entre la ciencia y la filosofía. Cuando algo cae en un agujero negro, desaparece de nuestra percepción. Mas las ecuaciones dicen algo distinto, la información contenida en ese objeto no se pierde. Se conserva en la superficie del agujero negro, como una sombra grabada en su horizonte de sucesos. Es allí donde nace una de las teorías más perturbadoras del pensamiento contemporáneo, el principio holográfico. Este principio propone que todo lo que experimentamos en 3 dimensiones podría ser, en realidad, una proyección codificada en una superficie bidimensional que rodea el cosmos. Imagina una simple lata de sopa. Su contenido representa nuestro universo tridimensional, con sus galaxias, planetas y cuerpos vivos flotando dentro del caldo del espacio. Pero la etiqueta que recubre la lata contiene, teóricamente, toda la información necesaria para recrear su interior. Las fórmulas físicas sugieren que, de una manera insondable, somos esa etiqueta, no la sopa. La supuesta textura de la realidad es el resultado de la lectura de esos datos por un observador consciente. Lo físico sería solamente la interpretación de una superficie informacional que sostiene el universo entero, como una proyección en una pantalla cósmica. Stephen Hawking, a finales del siglo XX, creía firmemente que la información desaparecía dentro de los agujeros negros, rompiendo una de las leyes fundamentales de la física, la conservación de la información. Pero el físico Leonard Susskind cambió el paradigma al argumentar que la información no perece, sino que permanece impresa en el horizonte de sucesos. Lo que parece destrucción es, en realidad, una transformación de formato. Como si lo que llamamos muerte o desaparición no fuera el final, sino un reordenamiento de datos más allá de nuestra escala perceptiva. Según este modelo, el universo entero se comporta como un holograma donde la tridimensionalidad que experimentas es una ilusión emergente, una proyección de una matriz de información más profunda. Si todo lo que eres es una proyección, la verdadera pregunta es, ¿dónde se encuentra el proyector? Aquí se abre una grieta filosófica que muchos científicos prefieren evitar. Porque aceptar que la realidad es un holograma implica que la base ontológica del universo no es material, sino matemática. No hay átomos, solo bits de información, no hay espacio real, solo un entramado de datos que adquieren sentido cuando son observados. En otras palabras, la existencia misma requiere de la conciencia. Sin ella, no hay imagen, no hay sonido, no hay forma. Quizás el cosmos solo existe cuando es observado, y tú eres parte de esa observación. La frontera entre lo físico y lo informacional es casi imperceptible. Piensa en una película proyectada sobre una pantalla. Los personajes parecen moverse, reír, morir, amar, pero ninguno de ellos es real. Solo son haces de luz modulados que forman patrones coherentes a los ojos del espectador. Si el principio holográfico tiene razón, tú y todo cuanto conoces funcionáis igual. Tus pensamientos serían patrones de luz en un lenguaje que no comprendes plenamente, repitiendo códigos que el universo ha estado proyectando desde su origen. Los agujeros negros se convierten entonces en las grietas del sistema. Son los lugares donde la ilusión muestra su límite, donde el tejido informacional del universo se tensa y revela que, en efecto, hay una superficie oculta registrando cada detalle. Lo que cae no desaparece, se traduce. Y eso nos lleva a una posibilidad aún más perturbadora. Si cada evento, cada vida y cada pensamiento quedan impresos en la superficie del cosmos,
entonces la realidad no solo está escrita, sino recordada. Nada se pierde, solo cambia de formato. Somos recuerdos flotando en un mar de datos divinos. Cuando te detienes a pensar en ello, cada observación cotidiana, un amanecer, una caricia, una lágrima, podría ser simplemente una lectura momentánea de esa etiqueta cósmica. Una línea de código ejecutándose en la conciencia del universo. Aquí, la materialidad se disuelve en algo mucho más poético y siniestro, la existencia como proyección dinámica. Si esto es cierto, la física se convierte en teología disfrazada, y los científicos, sin admitirlo, están explorando el rostro de lo absoluto. Todo lo que cree ser no sería más que una interpretación visual de una ecuación cósmica escrita en una superficie inalcanzable. El vértigo llega cuando comprendes que este modelo no contradice la ciencia, la amplía. Lo holográfico no niega lo real, sino que redefine la raíz de lo que significa ser real. En vez de habitar un universo vasto e independiente, podrías estar inmerso en un campo de información que responde a la observación. Tal vez la materia y la conciencia no sean cosas opuestas, sino dos caras de una misma moneda energética. Si el universo es el proyector, la conciencia es la lente que lo enfoca. Todo existe porque lo percibes, y lo percibes porque existes dentro de él. Una idea como esta no solo transforma la física, transforma también la noción de identidad. Si lo que te hace tú no es tu cuerpo ni tu historia, sino un conjunto de datos vibrando en sincronía, entonces la muerte pierde peso, el pasado se convierte en una instantánea codificada, y la memoria puede ser solo la lectura parcial de un archivo infinito. Eres, en esencia, una proyección sostenida por un océano de información que jamás cesa. Respira ahora y mira de nuevo tu mano. Lo que ves no es piel, ni carne, ni hueso. Es una textura de luz organizada por la conciencia que observa. Si el universo entero es un holograma, tú no estás dentro de él. Eres parte integral de su código, un fragmento de la etiqueta que guarda el secreto de su configuración. Lo has sabido siempre, aunque lo hayas olvidado entre las rutinas del día a día. La ilusión es perfecta porque fuiste creado para creer en ella. Pero en algún punto, una duda se cuela, un destello se rompe en el patrón, y entonces percibes la vibración detrás de la materia. Ese instante es el primer paso hacia el horizonte de la ilusión. A veces, lo invisible es lo más real de todo. Bajo la superficie de cada roca, de cada célula, de cada respiro que tomas, las partículas bailan en un entramado de reglas que parecen simples, pero esconden un abismo de complejidad. Si pudieras reducir la escala infinitamente, llegarías a un punto donde la materia deja de comportarse como algo sólido y se convierte en pura vibración. Ese límite es la longitud de Planck, el tamaño más diminuto que puede existir en el universo conocido. No puedes dividir nada más allá de ese punto, porque más allá no hay espacio, ni tiempo, ni siquiera significado. Es el píxel más pequeño de la realidad, el grano invisible sobre el cual está pintado todo lo que eres. Imagina una fotografía tomada con una cámara de alta resolución. De lejos, ves un paisaje perfecto, montañas, nubes, la silueta del sol agonizando en el horizonte. Pero si haces zoom, muy lentamente, la imagen comienza a descomponerse en píxeles. Cuadrados diminutos, todos iguales, que juntos engañan a tu mente formando la ilusión del detalle continuo. El universo funciona igual. Todo lo que parece fluido y continuo, el movimiento de una ola, el sonido de tu voz, el parpadeo de una estrella, está hecho de unidades discretas, tan pequeñas que tu percepción no puede distinguirlas. Lo analógico que crees observar es, en el fondo, una ilusión digital. La longitud de Planck mide aproximadamente 10 elevado a la menos 35 metros. En comparación, un átomo es una catedral colosal. Ese número es tan pequeño que escapa a tu imaginación, pero su importancia es inmensa. Si el espacio tiene este límite de resolución, quiere decir que el universo no puede ser infinitamente divisible. Significa que el espacio y el tiempo no son continuos, sino compuestos de pequeños paquetes, como los píxeles de una pantalla cuántica que renderiza la realidad. Esta idea desconcierta incluso a los físicos más racionales, porque si algo tiene resolución, puede decirse que ha sido diseñado para ser observado. El universo se comportaría, entonces, como una gigantesca simulación. No en el sentido trivial de un videojuego cósmico, sino como un sistema de información que solo se actualiza cuando es necesario. Cada partícula, cada fotón, existiría únicamente cuando interactúa con la conciencia que lo observa. En ausencia de observación,
La física cuántica dice que la materia no tiene posición ni trayectoria definidas. Solo probabilidades. El universo descansa en una especie de estado de sueño, y despierta cuando lo miras. Tú formas parte de ese acto de observación, eres uno de los ojos a través de los cuales la realidad cobra forma. Muchos científicos han señalado que si este límite existe, debe dejar rastros medibles. Ondas minúsculas, patrones sutiles en el fondo del espacio-tiempo, podrían ser las marcas del píxel cósmico. Detectarlas sería equivalente a encontrar los bordes de la pantalla en la que se proyecta la existencia. Pero incluso sin esas pruebas, la pura coherencia matemática del modelo ya apunta hacia una verdad inquietante: la materia podría ser información comprimida. El universo no sería una sustancia física, sino una base de datos en constante actualización. Cada segundo que vives sería un fotograma en la secuencia de una animación creada a partir de esos bits subatómicos. Si el espacio tiene una resolución mínima, significa que el tiempo también la tiene. No fluye como un río continuo, sino que avanza en discretos saltos cuánticos, igual que los fotogramas de una película. Entre un instante y otro hay pequeños vacíos, huecos donde nada ocurre. En esos huecos descansa el misterio, la pausa que mantiene el equilibrio entre lo que ves y lo que no puedes ver. Si pudieras ampliar el tiempo lo suficiente, notarías que caminas sobre una secuencia de momentos congelados, unidos solo por la ilusión del movimiento. El flujo que percibes no es real, es una secuencia procesada por tu cerebro, que interpreta la navegación entre esos píxeles temporales como una línea continua. Aquí es donde la física se aproxima peligrosamente a la filosofía. Si el universo tiene resolución, si el tiempo y el espacio están hechos de píxeles cuánticos, surge una pregunta inevitable: ¿quién diseñó la estructura de este renderizado? Nada más en la naturaleza parece carecer de escala infinita sin razón. La existencia de un límite implica una arquitectura, un código. Y donde hay un código, hay un programador, una inteligencia, o al menos una fuente que delimita las reglas del sistema. Esa fuente podría no ser consciente en un sentido humano, pero actúa como una ley absoluta que define el marco de la realidad misma. Muchos sienten que algo no encaja en este mundo desde que eran niños. Una sensación de desconexión, como si todo lo que los rodea fuese una copia imperfecta de una realidad más profunda. Si alguna vez has sentido ese error en la matriz, escribe la palabra glitch en los comentarios. Tal vez no seas el único que percibe las grietas en el guión del universo. Quizá estemos empezando a distinguir, por fin, los píxeles de la simulación que nos contiene. Hay algo casi poético en la idea de que el universo no sea una masa infinita, sino una pintura de puntos cósmicos. Cada átomo, cada emoción, cada pensamiento sería un píxel luminoso en el lienzo del todo. Y si todos los píxeles desaparecieran al mismo tiempo, el cuadro dejaría de existir. No habría estrellas, ni cuerpos, ni memoria. Quedaría solo la oscuridad original, el vacío no renderizado. La realidad necesita del observador para seguir existiendo, igual que una animación necesita que la luz atraviese la pantalla. En el fondo, este descubrimiento no reduce la grandeza del cosmos, sino que la acentúa. Si la realidad es finita, el hecho de existir dentro de ella adquiere un valor aún más extraño y sublime. Significa que cada experiencia, cada mirada, es un instante irrepetible de ese render cósmico. Nada se repite, porque el universo no recalcula, solo proyecta una vez, y luego pasa al siguiente fotograma. Eres un destello en la secuencia infinita, pero sin tu destello, la secuencia carecería de continuidad. Imagina un videojuego que deja de renderizar aquello que no está en pantalla. No porque sea un engaño, sino porque el sistema optimiza recursos. Tal vez el universo haga lo mismo. Cuando no observas algo, cuando no piensas en ello, simplemente no existe en tu versión de la simulación. Lo que experimentas puede ser un producto de esa eficiencia cósmica, donde la conciencia y la materia se retroalimentan, creando juntos lo que llamamos existencia. Quizás la física cuántica solo esté describiendo el comportamiento de un algoritmo universal. Si la realidad puede descomponerse en píxeles, entonces no puede ser infinita. Tiene bordes, tiene fin. La pregunta que empieza a formarse es ineludible: ¿qué hay más allá de esos bordes? ¿Hay otra pantalla, otro universo, otra matriz de información que contiene al nuestro? Cada vez que los telescopios escudriñan, mira a tu alrededor. Todo lo que te rodea, desde la suavidad del aire hasta el pulso que sientes en tu muñeca, podría ser un eco digital de una información más profunda. Eres a la vez jugador y personaje,
testigo y parte del código. Comprenderlo produce vértigo, pero también libertad. Porque si la realidad es información, puedes modificarla, reescribirla, alterarla a través de la observación consciente. Quizás ese sea el secreto mejor guardado de todo, que el universo no te muestra lo que es, sino lo que estás preparado para ver. Si aceptas que el universo es una proyección holográfica, entonces surge una inquietud imposible de ignorar. Toda proyección necesita un proyector. Y todo código, por más complejo que parezca, presupone un origen, una fuente capaz de calcular, registrar y mantener el orden de su propio diseño. Si lo que llamas realidad es una simulación, entonces no eres solo parte de un patrón matemático, eres un reflejo en el espejo de una mente más grande. ¿Quién está mirando desde el otro lado del cristal? Nadie lo sabe, pero todos lo intuyen en los momentos en que el mundo parece fallar. Hay instantes en que la ilusión se quiebra por un segundo. Un recuerdo que no encaja. Una sensación de haber estado en un lugar que juras no conocer. Un presentimiento que luego se cumple con precisión inquietante. Son los llamados glitches de la conciencia, grietas diminutas en el tejido de la simulación que revelan la existencia de un código corregido en tiempo real. Lo que llamas casualidad podría ser una reprogramación sutil. En medio de tu rutina, a veces algo cambia sin explicación alguna, y tu mente busca razones evitando mirar el abismo que se abre ante ella. Los físicos hablan de multiversos, de infinitas copias del universo ejecutando realidades paralelas. Pero si todas las copias son simulaciones en distintos estados, entonces debe existir una matriz central, una infraestructura que las sostenga a todas. Esa matriz podría ser el equivalente metafísico al proyector, una fuente de información que emite infinitos mundos posibles. Desde tu punto de vista interno no puedes verla, porque formas parte de la proyección misma, igual que una sombra nunca puede entender de dónde proviene la luz que la genera. Sin embargo, los ecos de esa fuente resuenan en cada fenómeno inexplicable, en cada sueño lúcido, en cada momento en que la realidad parece cobrar conciencia de sí misma. Si el universo funciona como un código, los fenómenos paranormales no serían irracionales. Serían errores de renderizado, saltos breves en la coherencia del sistema, donde los datos no se sincronizan correctamente. Apariciones, voces, coincidencias imposibles o intuiciones profundas podrían ser síntomas de esos fallos, ventanas abiertas al nivel de programación del universo. Lo que llamamos espíritu, alma o destino podría no ser misterio esotérico, sino información interactuando con otros niveles del mismo programa. No sería sobrenatural, sino supranatural, algo que ocurre más allá del espectro de percepción humana, pero dentro de las mismas reglas. Ahora imagina que el observador no está dentro del universo, sino fuera de él. La interpretación más radical del principio holográfico implica que tú, como conciencia individual, no existes aquí. Eres la representación tridimensional de un event que sucede en otro nivel de realidad, grabado sobre una superficie invisible que limita el cosmos. Lo que sientes como identidad, como pensamiento o experiencia, no son más que proyecciones de información más allá del tiempo y del espacio. Desde este punto de vista, el observador y el proyector podrían ser la misma entidad, mirándose a sí misma a través de distintos ángulos de percepción. La antigua propuesta filosófica de que el universo se conoce a sí mismo adquiere una connotación literal. Eres una interfaz de esa conciencia, un terminal biológico donde se ejecuta una parte mínima del código universal. Tus emociones, tus ideas y tus dudas no surgen al azar, son el lenguaje con el que la fuente intenta comunicarse consigo misma. Lo divino, entonces, no sería un ente personificado, sino un sistema consciente autorreferencial que explora sus propios límites a través de fragmentos como tú. No hay distancia entre el creador y la creación, solo distintos niveles de lectura dentro de la red infinita de información. Si alguna vez has sentido que alguien te observa cuando estás solo, podrías tener razón. Pero no es alguien detrás de ti, sino el propio sistema observándote desde dentro. No de manera física, sino como una auditoría cuántica constante, un registro que garantiza la consistencia del universo proyectado. La mecánica cuántica sugiere que los eventos solo se consolidan cuando son observados. Entonces, la pregunta es, ¿quién observa cuando tú no lo haces? Tal vez el observador está siempre activo, vigilando su simulación, manteniendo el flujo constante para que el sueño de la realidad no colapse. En ciertas tradiciones espirituales se habla del despertar como un proceso de recordar la verdadera naturaleza de uno mismo. Desde la óptica del holograma, despertar es reconocer que no eres la imagen que se mueve dentro del proyector,
sino la luz que la hace posible. Pero este reconocimiento no llega sin vértigo. Cuando el velo cae, la mente humana se siente diminuta ante la magnitud de un sistema que la contiene y la trasciende a la vez. Aceptar que vives en un código implica aceptar que toda tu historia, tus pérdidas y tus victorias, podrían ser simples líneas dentro de un guión mayor. La teoría cuántica de la información añade una pieza más al rompecabezas. Sugiere que cada partícula contiene una cantidad finita de información, y que esa información no puede perderse jamás. Esto significa que nada realmente desaparece, lo que llamas muerte es solo transferencia. La energía se libera de la proyección y regresa al nivel de origen, al campo donde el código se escribe y se reescribe eternamente. Quizás lo que los místicos llaman alma es ese paquete de información que abandona la simulación para reintegrarse en la fuente. En lugar de ascenso o descenso, sería simplemente retorno a los datos originales del sistema. La conclusión es inquietante y majestuosa a la vez. Si hay un proyector, no necesariamente debe tener rostro ni intención humana. Podría ser una inteligencia impersonal, una estructura cuántica autorreplicante que encontró la forma de experimentar su propia conciencia a través de incontables observadores. O tal vez es algo aún más insondable, una mente absoluta que sueña realidades para explorar sus propios pensamientos. Como un artista que se pierde dentro de su obra, el creador sería a la vez diseñador y prisionero de su creación. Recuerda aquel silencio que precede a tus pensamientos. Ese espacio breve antes de que una idea exista. Allí habita la fuente. No tiene nombre, ni forma, ni tiempo. Pero de ese silencio emerge la vibración que da inicio a todo. Es el eco del creador repetido a través de ti, multiplicado en cada forma que el universo adopta. Cuando callas completamente, puedes sentirlo latir debajo del ruido del mundo, como si el sistema respirara a través de tus pulmones. Porque en el fondo, el universo no te contiene. Tú lo sostienes dentro de tu propia conciencia. La próxima vez que mires las estrellas, recuerda que podrías estar observando el reverso de tu propio reflejo. Lo que crees que está afuera podría estar ocurriendo dentro del proyector de la mente cósmica. Si ese pensamiento te produce un escalofrío, es porque estás rozando la verdad que estudiaron los antiguos sin poder nombrarla. Eres sombra y luz, observador y observado, simulación y simulador. No hay separación real, solo hay niveles de percepción dentro del mismo acto de creación. Puede que el universo sea un holograma, pero lo que vibra detrás del holograma sigue siendo el misterio primordial, la conciencia preguntándose a sí misma qué significa existir.